Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar para el lanzamiento de Solís, del inversor de 50 y 60 kilos de bajo voltaje. Hoy tenemos excelentes ponentes para poner a discusión pues este inversor, que a mi criterio ahorita les daré mi opinión, pero me gustaría mucho escuchar sobre los ponentes, que se los presento rápidamente. Está Christoph López, el Senior Service Manager de Solís Inverters. Está Alejandro Bernés, CEO de Enertiva, perdón. Deiniara Guzmán, discúlpame Deiniara, me cambiaron ahorita tu nombre, representante de MERM, Jaime Martínez, CEO de Terra Energía, Leonardo Velasco, presidente de la MIF, y me presento yo, Arturo Dujart, CEO de Sunwise y consejero dentro de Azolmex. Pues muy bien, ¿cómo están todos? Súper. Buenos días, todo muy bien, por dicha. Muy bien, gracias. Oigan, pues me gustaría comenzar un poquito sobre el mercado C&I, de cómo ha evolucionado en la industria mexicana. Y aquí me gustaría hacer la pregunta a las asociaciones que están acá, que siempre traen un ojo sobre las estadísticas. Leonardo y Deinaria, ¿cómo se ha visualizado el crecimiento de comercial industrial en el mercado mexicano? Bueno, pues durante los últimos meses y años, la generación distribuida ha crecido bastante, específicamente de 4 años hacia atrás. La generación distribuida ha tomado gran interés por el hecho de que ha sido una de las áreas que, entre comillas, ha sufrido un menor impacto de cambios políticos actuales del país. Y bueno, haciendo como una comparativa entre la generación centralizada y la generación distribuida, pues la generación distribuida nos aporta muchísimas más ventajas que la generación centralizada, empezando porque pues la inversión inicial que implica la transmisión de la energía desde el punto de generación al punto de consumo, pues es muchísimo menor, entonces se hace como un atractivo para poder invertir en generación distribuida, ¿no? Y al igual que pues tomar en cuenta lo que es el retorno de inversión, que se ha visto disminuido de entre 7 y 8 años, y pues en tarifas DAC incluso hasta menos, ¿no? Eso es como unos puntos, no sé si quiera compartir algo mi compañero. Sí, Leonardo. Claro, gracias. Pues antes que nada, agradezco la invitación. Me da gusto ver rostros conocidos aquí con los panelistas. Y pues muy buena la ocasión de celebrar la innovación, de celebrar los nuevos productos. Y bueno, entrando ya en materia, Deyanira pues comenta algunos temas ahí importantes. Yo daría las diferentes cifras que tenemos disponibles. Me gustaría que estuvieran un poquito más actualizadas, esa es la verdad. A veces en México no se tienen todos los números en el tiempo en el que quisieran, pero ¿qué sí sabemos? La instalación promedio durante 2018 en generación solar distribuida fue de 6.5 kilowatts en 2018. En 2019 creció 25% a 8.1 kilowatts. El contrato de interconexión promedio subió 25% año con año, y eso ya empieza a pues, ser una buena introducción de cómo cada vez hay un apetito más fuerte hacia instalaciones de mayor tamaño. Específicamente el segmento de comercial industrial, aquí hay otra estadística que me parece muy valiosa. Consideremos 3 años, desde enero 2017 a diciembre 2019, 3 años, ¿no? Durante este periodo se ingresaron 530 solicitudes con capacidades superior a los 100 kilowatts a nivel nacional. De esas 530, únicamente 84 superan los 450 kilowatts. Y como sabemos en México, actualmente, como está escrita la ley, 500 kilowatts son el límite para ser un generador exento, estar exento de un permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Y entonces, estas estadísticas nos dicen un poquito cómo ha sido el desarrollo de este segmento a lo largo de los años. Ahora, de esas 530 instalaciones en esos 3 años, 75% fueron instaladas en 2019.
Entonces, es un crecimiento alto, es una tendencia muy marcada. Ya lo decía ahorita Deyanira, a diferencia del segmento residencial, en el comercial y en el industrial, la mayor parte de la energía solar generada se consume prácticamente durante los mismos horarios, exceptuando, por supuesto, días festivos y fines de semana. Esto lo hace particularmente benigno para las redes de distribución y transmisión. Seguramente vamos a platicar más de eso hoy. Y la lógica, pues sencillamente es que la generación distribuida siga el consumo eléctrico, ¿no? En 2017, aunque los usuarios industriales representan nada más el 2% de los usuarios, ellos consumen el 58% de la energía eléctrica a nivel país. Entonces, por supuesto que hay un tema importantísimo de crecimiento que podemos impactar, ¿no? Vientos. Muchas gracias por esos datos, Leonardo. ¿Y cuáles son las expectativas que tenemos en los próximos 10 años? Viendo esta tendencia que va a la alza para el mercado comercial e industrial, como nos platicaste ahorita. O sea, ¿qué se visualiza en los próximos 10 años? Esa pregunta igual si me puedes apoyar, Leonardo, que ahorita nos diste varios datos del pasado, pues para Claro. conocer un poco de expectativa. No sé, Deyanira, ¿quieres contestar, por favor? Y si quieres Bueno, yo doy segunda. sí, bueno, en el último reporte que la Comisión Reguladora nos otorgó el junio pasado, hace muy buenos pronósticos para la generación distribuida para los próximos 3 años. Me voy a adelantar solo a los 3 años, dejo a Leonardo si tiene datos sobre los siguientes 10, pero la Comisión Reguladora plantea como 3 escenarios. Uno que es como muy conservador, uno como intermedio y uno bastante prometedor. En el escenario conservador maneja que para el 2023 ya tendríamos como potencia instalada 3.201 megawatts, como escenario intermedio 4.121 y ya como un escenario prometedor bastante 5.650. En lo personal considero que están bastante bien los números. Esto nos trata de decir de que la generación distribuida está considerándola como un gran apoyo. Y bueno, lo que hemos trabajado hasta ahorita, en diciembre del 2019 ya contábamos más o menos con 1 giga instalado. Pues ahorita estamos como que diciendo que por cada año se va a aumentar más o menos la misma cantidad. Entonces, creo que es un escenario bastante prometedor y pues es una gran oportunidad para todos, ¿no? Un gran campo de acción. Y bueno, esos son como los datos que tengo. Ok. No sé si... Mil gracias, Deyanira. La verdad es que es un año muy complicado y debo decirlo, las estadísticas van a depender pues no solo de las políticas públicas, sino también de qué tanta innovación puede afectar la manera en la que se puede generar y se puede aliviar, digamos, ciertos puntos de debate que hoy se tienen, ¿no? Respecto al uso de la red eléctrica. Algo interesante es que en 2017 el 16% del consumo eléctrico nacional se marcó como pérdidas en la distribución y en la transmisión. Esto es importante para la generación distribuida porque justamente su forma descentralizada es parte de lo que está aliviando, ¿no? La tendencia, por supuesto que seguirá siendo seguir al consumo eléctrico. Los usuarios industriales van a duplicarse. Si en 13 años hicimos 1 giga, yo estoy pensando que en menos de 3 o 4 años haremos ese mismo giga. Sin embargo, hay muchísimos escenarios que hay que considerar, políticos, por supuesto, en donde podamos establecer pronósticos que sean realistas para todos, ¿no? Yo creo que sí va a haber cierto favoritismo hacia los sistemas de generación que exhiban cierta sincronía entre los horarios de generación y los horarios de consumo. Este es un tema muy importante, previo a la llegada masiva de las baterías. Habrá también la necesidad de tener más control y sofisticación en la industria mexicana, o sea, en el segmento de comercial industrial, pues hay muchas empresas que ya tienen experiencia en ciclos combinados, microturbinas de gas natural o inclusive biogás. Y en esta próxima etapa, el segmento comercial e industrial deberá dar flexibilidad y diversidad a sus estrategias de suministro eléctrico, ¿no? Y por supuesto, generación solar distribuida será una alternativa muy atractiva.
para complementar sus estrategias de suministro actual y pues hay dos grandes detonadores o aceleradores para la fotovoltaica, ¿no? Uno es pues, el acceso a créditos y financiamientos, que ya lo estamos viviendo de manera disruptiva, y por supuesto la adopción masiva de la tecnología en el segmento comercial e industrial, que como vimos en 2019 ya empieza a formar parte importante de esas estadísticas. Entonces, estamos en un momento decisivo, eso sí debo decir, cualquier pronóstico puede ser muy cuestionado en estas fechas, pero sí puedo decir que es un momento muy decisivo y confío en que los ciudadanos y empresarios mexicanos pues van a lograr un consenso respecto a promover de manera acelerada y masiva las tecnologías que de veras le dan un futuro a nuestros hijos, ¿no? Buenísimo, Leonardo. Gracias por esa info. Brincando un poquito a la parte industrial, Jaime y Alejandro, si quieres empezamos contigo, Jaime. ¿Qué son los principales factores que te ha hecho detonar el mercado comercial e industrial en tu empresa? O sea, pensando del 2015 al 2018, ¿cuál ha sido uno de los factores o varios de los factores que has visto que tu negocio se ha migrado en gran parte a C&I? ¿O estoy asumiendo eso? Si nos puedes ayudar un poquito con esos detonadores del mercado C&I. Sí, gracias Arturo y hola a todos. Sí, nosotros hemos migrado, no a gran parte, pero definitivamente crecimos nuestra participación en C&I bastante en estos últimos años y ahora tenemos ya también gran porcentaje de nuestra cartera en instalaciones arriba de 100 kilowatts en generación distribuida. Y ha sido una combinación de factores. Yo siento que uno muy importante es que la demanda ha incrementado y meramente por conocimiento, ¿no? O sea, yo siento que muchas empresas y muchos potenciales clientes industriales empiezan a escuchar de paneles solares y no están seguros de cuál es la rentabilidad ni de cómo funciona, pero quieren ya poner paneles solares, ¿no? Quieren poner sistemas fotovoltaicos en el techo y no están seguros ni cómo funciona, ni cuál es su rentabilidad, pero simplemente hay como este marketing o conocimiento general que hace que haya demanda y que quieran empezar a verlo, ¿no? Y con eso detona dos otros factores. Uno es que las tarifas de CFE y las tarifas de otros suministradores pues son o permiten que solar sea competitivo, ¿no? Como dijo Deyanira, los tiempos de retorno no son malos, ¿no? Y son buenos para hacer, o sea, son inversiones bastante rentables. Entonces, las tarifas, ¿no? Es el segundo factor que permite que más gente se esté animando y más empresas se estén animando a esto. Y yo creo que un tercer factor como financiero, o sea, desde el punto de vista de los fondos de inversión o empresas que dan financiamiento, es el conocimiento del mercado, ¿no? Cada vez más los inversionistas se sienten a gusto con el riesgo de este sector, ¿no? Que eso hace mucho más fácil financiar porque entienden realmente cuánto viven, los sistemas entienden el riesgo crediticio y entienden cómo se comportan el flujo de efectivo de estas inversiones, ¿no? Entonces, entre esos tres hemos visto que sí, efectivamente se está acelerando bastante la industria. Como decía Leonardo, tenemos que ver cómo queda la regulación, ¿no? Y cómo sigue. O sea, lo único a diferencia de la residencial, es que a lo mejor es un poco más, puede ser un poco más afectada directamente por cómo queden las regulaciones, ¿no? O cambios regulatorios. Pero fuera de eso, pues creo que esos tres factores están apoyando mucho el crecimiento del sector. Buenísimo. Gracias, Jaime.
Oye, Alejandro, y no tenía la oportunidad de haberte conocido antes. Eh, Curioso que ahora nos conocemos en Zoom Webinars con esta pandemia, pero pude ver un poquito de tu LinkedIn y vi que Enertiva no solamente está en México, pero también en Centroamérica. Pues me gustaría escuchar ese crecimiento en C&I que has visto en México y cómo lo compararías con la parte de Centroamérica. Sí, claro, Arturo. Bueno, nosotros comenzamos en Centroamérica, estos pequeños países, igual para tener perspectiva, o sea, México es 7 veces todo Centroamérica, si lo comparamos con PIB. Lo interesante es que muchos de estos países pequeños evolucionaron antes de México y entonces hemos podido saber cómo se comporta un mercado en su evolución. El primer factor, definitivamente, y nosotros nos dedicamos 100% a comercial e industrial. Igual como muchos emprendedores, comenzamos con calentadores solares, después sistemas off-grid, después el sector residencial, y donde hemos visto una oportunidad es en el sector comercial e industrial al cual nos dedicamos al 100%. El primer paso para la evolución de la industria es el marco regulatorio, que se permita poder implementar todo lo que es energía solar, lo que es el sector generación distribuida, y también tiene la ventaja de que en realidad es un mercado natural. Si bien depende de la parte regulatoria, no es como los proyectos a gran escala que sí ya como definitivamente corresponden a incentivos y regulación de cada uno de los países. Entonces, hemos tenido una evolución de los marcos regulatorios, y a medida que se establecen las condiciones para que las personas, inversionistas, empresarios, tengan un horizonte temporal bastante certero, ahí se van a sentir más cómodos. El segundo factor que viene es la parte de sentido económico, retorno sobre la inversión. Igual, bueno, antes cuando se analizan CAPEX en una empresa, pues hay empresas que dicen, bueno, es que yo tengo que recuperar mi inversión en 1 o 3 años. Ya ha habido como un proceso educativo donde básicamente las empresas que invierten en energía solar, pues es un sistema que va a durar décadas, y entonces este proceso ha venido como también a facilitar que se sientan cómodos con un retorno de 5, 7, 8, 9 años. Sí, digamos, lo que hemos visto prácticamente en todos los países es que abajo de 7, 8 años es donde verdaderamente también el mercado crece exponencialmente. Ligado a eso está la parte de financiamiento, que como decía Jaime, básicamente, y bueno, nuestro propósito como empresa Enertiva es facilitar la energía solar, y hemos visto que en muchos casos era como, bueno, me encanta la energía solar, uno va a cualquier tipo de presentación y le pregunta a las personas que asisten, ¿quién le gustaría tener paneles solares en su casa o negocio? Y todos levantan la mano. Y a pesar de que tiene sentido económico, muchas veces, y especialmente en el sector comercial e industrial, el capital, las empresas lo quieren invertir en su negocio core, su negocio principal, y normalmente no es la parte de energía. Entonces, sistemas de financiamiento, leasings, acuerdos de compra de electricidad o financiamiento tradicional, también eso hace que crezca exponencialmente el mercado. Y ya para terminar, bueno, como cualquier producto o servicio nuevo, comienzan con los early adopters, ¿verdad? Que son los que están como siempre a la vanguardia, que normalmente es un número pequeño del mercado, que normalmente son empresas en los países que tienen una posición de liderazgo, y vemos que prácticamente en todos los países los early adopters, que son empresas líderes, ya han comenzado a implementarlo. Entonces, esto como que también genera un ejemplo a seguir, un caso de éxito. Por ejemplo, en el caso de México, Bimbo, y hay estas empresas que firmaron esto de que quieren ser 100% renovables a determinado año, y eso hace que todo el grueso de la población empresarial, entonces ya crean el producto, en el servicio, en los ahorros, etcétera, y le interese. Y ya es un mercado mucho más sofisticado. Por ejemplo, empresas transnacionales, multilatinas, transnacionales, ya tienen inclusive un pequeño equipo que analiza proyectos energéticos
Y básicamente ya antes era como, bueno, ¿cómo funciona la energía solar? Y explicarles la parte regulatoria. Ahora ya como normalmente cuando vas a una empresa, ya saben por lo menos lo básico y básicamente te preguntan, bueno, no tanto si implementa energía solar, sino qué tengo que hacer para hacerlo y con cuál proveedor y qué otros sistemas. Entonces, en todos los países estamos viendo que se está llegando ya como una madurez y en el caso de México versus otros, esto ha pasado mucho más rápido y pues vemos un potencial muy importante futuro. Buenísimo. Ahora un poquito sobre esos factores, no sé si alguien más tenga algún punto de vista de cuál es el factor o de los factores determinantes adicional a los que nos comentó Jaime y Alejandro. Bien, si no pasamos a lo técnico, que la verdad aquí traigo la ficha técnica abierta del nuevo producto. Y solamente para cerrar los factores, igual hay un factor en México que es la fórmula de capacidad de distribución. Sin esa fórmula, el ROI estaría en 8 años y ahorita lo tenemos en 3, 4 años. Entonces sí se habló sobre retornos de inversión más cortos, pero creo que en mi opinión ese es uno de los puntos que ha acelerado el mercado. Y pues como dices, Leonardo, hay que ver de que las regulaciones continúen favorables para que siga esto protegido, ¿no? Vamos un poquito a la parte técnica, donde me gustaría escuchar un poquito de ti, Christoph. Tuve chance de meterme un clavado a la presentación que me mandaron y te puedo decir como ex EPC, que fui EPC hace unos 7 años, pues comercial industrial siempre era un tema porque los fabricantes no diseñaban productos para México. Entonces todos estaban en 480 volts, tenías que meter transformadores, y ahorita viendo esto pues me sorprende viendo que es el inversor de mayor potencia a 220 volts, ¿no? Platícanos un poquito sobre la arquitectura del inversor y la idea que tuvieron al diseñarlo, con ese, me imagino, cariño especial al mercado latinoamericano, que saben que tenemos estos voltajes y carecemos de a veces tener los transformadores ideales. Platícanos un poquito de esa arquitectura y un poco sobre el inversor en general. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí con todos, haber escuchado a Alejandro, Leonardo, Jaime, Deyanira. Es muy interesante porque una cosa que me impacta, que me queda conmigo, es que estamos hablando de madurez. Eso es el punto principal de lo que he podido retener, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a decir, yo estaba en México en 2014, 2015, y nosotros Solís, a la época, ya teníamos inversor de low voltaje, ¿no? Porque habíamos desarrollado tú simplemente con la red que usted tiene como el Delta, ¿no? Entonces, como Estados Unidos en parte tiene lo mismo, entonces nos hemos enfocado en nuestro mercado, ¿no? Hemos desarrollado a la época era el 15 LV o el 15 o el 10 LV era de pequeña potencia, trifásico, monofásico casi no teníamos nada, casi. Entonces, la arquitectura, obviamente, al principio hemos tenido muchos retos con los inversores Delta porque imaginamos trabajar a esta tensión y instalar lo que hacían en México, plantas, por ejemplo, de 30 kilovatios, hacían de 100, y yo he visto plantas de megavatios con 30K que teníamos en 2015. Teníamos retos como los filtros pasivos no podían aguantar realmente lo que inyectábamos. Entonces, gracias a México, hemos desarrollado
hemos hecho los filtros activos, ¿no? Eso fue un paso más allá, porque después hemos podido crecer en más potencia de inversor de bajo voltaje, ¿no? Como por ejemplo Sergio va a presentar un inversor que me asombra a mí mismo, de 60 kilovatios, ¿no? Entonces, la arquitectura, la topología, vamos a decir, de los inversores era mucho más, vamos a decir, había 4 PCB en un inversor. Hoy por hoy es un solo PCB en casi la mayoría de la generación, como la cuarta y la quinta generación. Eso ha hecho que hemos podido hacer el inversor menos pesado, porque imaginamos nada más que 30 kilovatios de 2015, necesitábamos 2 personas fácilmente ver 3 para instalarlo, cuando hoy ya 2 personas solas lo pueden hacer fácilmente, ¿no? Entonces hemos incrementado la frecuencia de trabajo de los IGBT, hemos pasado de 20 kilohercios a 30, así que hemos puesto las inductancias más pequeñas y así hemos hecho un otro inversor, que es la cuarta generación que ustedes seguramente conocen. Los instaladores conocen muy bien Solís hoy en México. Además, a la época, cuando yo estaba en México, era la segunda generación. Entonces, hemos hecho en 5 años realmente un puente enorme, hemos llegado a otra cosa, ¿no? Y, entonces, también lo que nos ha permitido realmente es eliminar los armónicos, pasamos de 3% a menos de 1,5%, así que era más fácil instalar en paralelo a muchos inversores. Hay mucho más, la eficiencia subió, estamos siempre reduciendo los componentes, la fiabilidad de Solís ahora. Me imagino que en México saben muy bien, porque yo conozco muchas empresas en México con quien he trabajado. Entre la segunda generación y la cuarta ya no tiene nada que ver. Okay. También haber cambiado de topología nos ha permitido subir la garantía de los inversores, ¿no? Entonces hemos pasado de 5 a 10 años, ya hay gente que pide 20 años, ¿no? También la nueva topología nos permite, entonces eso todo en 5 años, ¿eh? Entonces no podíamos, por ejemplo, actualizar remotamente, entonces hoy es posible. El control de las plantas ya es posible con la quinta generación, y hasta tener la posibilidad de hacer los parámetros vía remoto, ¿no? De los inversores y de las plantas. Entonces, la arquitectura de la segunda generación a la cuarta y la quinta ya no tiene nada que ver, porque estamos en un otro mundo. También nos sincronizamos con la madurez del mercado, como lo ha hablado Alejandro. La gente se da cuenta que es un otro inversor, ¿no? Buenísimo. Y tocando un poquito de esa parte técnica, aquí me gustaría preguntarle a Leonardo del punto de vista de EPC, igualmente a Alejandro, Jaime y a Deyanira, ¿qué consideran ¿qué consideran son los factores que ustedes toman en cuenta como más importante al seleccionar un equipo inversor para comercial e industrial? ¿Cuáles son esos factores que ustedes dicen? Es que tiene que tener esto, me siento más cómodo así. Si nos puedes comentar un poquito, Leonardo, ¿cuáles son esos factores que has determinado? Gracias, Arturo, claro. Pues, por supuesto, la bancabilidad del fabricante es un aspecto fundamental. A final de cuentas, estamos hablando de proyectos con una larga vida útil y, por supuesto,
Los financials tienen que hacer sentido, la empresa tiene que estar ahí, no es diferente con el mundo de los módulos, por supuesto. Buscamos fabricantes que entreguen la documentación también oficial asociada al cabal cumplimiento de todas las normas nacionales e internacionales, un aspecto importante, evidentemente es algo que Solís hace. Por otro lado, buscas un fabricante con presencia directa en México. Lo peor que puede ocurrir es que tengas una falla y que no tengas a quién recurrir en territorio nacional. Esto implica que el fabricante no solo tenga una estructura organizacional en el área comercial, sino un departamento técnico con la infraestructura mínima para diagnosticar fallas, ¿no? Ese es un punto importante. Por supuesto, buscas a fabricantes afiliados a asociaciones nacionales y evidentemente, pues aquí es mi momento de vender a la MIF, pero también quiero justificar el por qué, ¿verdad? Tú tienes a fabricantes afiliados porque a final de cuentas te tienen que ayudar a crear un diálogo constructivo entre las autoridades y los entes privados, ¿no? Ese es un tema fundamental para el desarrollo de estas tecnologías. Lo legislativo va de la mano de lo tecnológico, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos aquí, principalmente en miras de la coyuntura legislativa actual, imaginemos con mucha visión a largo plazo la posibilidad de que un fabricante también decida traer actividades de ensamble y manufactura a México, que decida colaborar a nivel federal y estatal en la creación de fuentes de empleo y se comprometa a realizar inversión directa en México, ¿no? Imaginemos la oportunidad de fabricantes colaborando con instituciones académicas mexicanas que pudieran asistir a sus departamentos de innovación. Esto es algo que apenas está dándose. Sin duda alguna, las asociaciones también pueden asistir en ese diálogo. Creo que México presenta oportunidades muy interesantes. Me ha tocado en los últimos 3 meses escuchar a muchas agencias de energía y secretarías de desarrollo económico decir que están muy interesados en promover condiciones favorables para que pueda establecerse una estrategia de activación hacia las cadenas productivas mexicanas, ¿no? En torno a la energía solar. Yo estoy seguro que eso es algo que se viene, es digamos, un próximo paso lógico hacia el mercado emergente que es México y también es algo que nuestra coyuntura actual puede tener el poder de conectar ciertas áreas que hoy están un poco segregadas, ¿no? Mil gracias, muy, muy buenos puntos ahí para el sourcing de equipos para CNI. Alejandro, ¿en qué puntos adicionales a los de Leonardo nos pudieras compartir para ese sourcing que realizan? Claro, bueno, también poner el contexto. Nosotros pues hacemos EPC, hemos evolucionado a también financiar proyectos y entonces ahí cambia un poco la mentalidad. Normalmente cuando un potencial cliente cotiza un EPC, y esto ha cambiado, pero todavía es el estándar de precio. Entonces vos buscas que sea el sistema pues más competitivo en precio, pero a la hora que ya financias estos proyectos, tenés garantías de PR, garantías de generación, lo que buscas es que el inversor, o sea, tenga el costo nivelado de energía más barato en el largo plazo. Entonces ese es uno, o sea, como ver la rentabilidad que da este inversor en el largo plazo, que eso da tanto por inversión inicial como por desempeño. El tema de bancabilidad, pues obviamente todo esto se le apuesta a largo plazo y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si una empresa deja de existir? Es un gran problema y especialmente en este contexto porque el mercado de paneles, haciendo la comparación, ha estado bastante estable, bueno, diría que los últimos 3 años, pero si nos vamos un poco atrás, por ejemplo, cuando estaba Jingle Solar, que era la número 1, que salía en el mundial y ya ahora ya no existe. De hecho, la semana pasada se liquidó su empresa. Entonces, nosotros instalamos paneles Jingle y mucha gente también. ¿Y ahora qué va a pasar con eso? Y lo mismo pasa con la parte de inversores. En la parte de inversores se tienen como, si uno ve la evolución de la cuota de mercado de los inversores a nivel mundial, pues los líderes han decaído bastante, que eran normalmente empresas que manufacturan en Europa por empresas que manufacturan en China.
Entonces, y bueno, la idea es cómo las empresas de inversores pueden justificar que o sea, que son sanas financieramente, que es un poco lo que hacen con Bloomberg New Energy Finance y los peers en la parte de paneles. Este tipo de respaldo en la parte de inversores. El tercero, bueno, es minimizar fallas. Antes era como una bueno, primero, o sea, los inversores sí fallan y también por las partes, la calidad eléctrica en muchos de los países en los que estamos no es la mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando falla el inversor? Y normalmente, pues, el tema de servicio al cliente a nivel general en inversores siempre había sido como una pesadilla y tenés que enviar el inversor, te lo envían de vuelta, ¿quién cubre los costos de importaciones? Al final de eso era un daño en todos sentidos, tanto en la parte económica como en la parte de servicio al cliente, que eso es también el último punto. Históricamente, por lo menos en Centroamérica, en México, por la escala, esto se ha mejorado y se ha enfocado también en distribuidores que dan ese servicio. El servicio al cliente de inversores ha sido históricamente muy deficiente. Entonces, lo que uno quiere es como solucionar rápido, especialmente cuando hay esas fallas. Entonces, son como los factores críticos. El costo nivelado de energía que da el inversor, el tema de bancabilidad, o sea, si la empresa va a existir en 10 años, y el tema relacionado a fallas y servicio al cliente. Ok. Gracias, Alejandro. Deyanira, ¿algún punto que agregarías al sourcing de equipos para C&I? Bueno, pues considero que la fiabilidad en los equipos pues, es un punto muy importante. Tener equipos inteligentes en su software que permitan como un monitoreo de la planta, que el usuario se sienta seguro y bueno, que cuenten con las certificaciones que exige la normativa mexicana, ¿no? Que al final pues necesitamos cumplir con esto y también nos da como seguridad. Buenísimo. Y Jaime, del punto de vista financiero, creo que ya se tocaron algunos puntos, pero no sé si hay alguno más que quieras agregar para las decisiones de sourcing que has tomado para C&I. Sí, no, creo que ya los dijeron todos, pero en particular a nosotros nos fijamos mucho en que sea confiable en las garantías y el servicio, ¿no? Lo mencionaron ahí, que si algo falla, que haya gente de servicio, de soporte, que las garantías sean fáciles de ejecutar, ¿no? Para que no tengamos los sistemas parados sin estar generando energía. Y definitivamente precio, ¿no? Porque pues una buena rentabilidad, un buen precio, pues te genera buena rentabilidad, ¿no? Buenísimo. Aquí les voy a incluir uno más de mi punto de vista, que me ha tocado estar en techos en el pasado conectando estos equipos, no en particular porque pues es el nuevo de quinta generación, pero algo que sí ya no debe de existir son, por lo menos en este segmento de 50 a 60 kilos, son las cajas combinadoras. Aquí van a hablar un poquito más adelante sobre el producto, pero evitar las cajas combinadoras, estás evitando conexiones en paralelo que aumenta tu corriente, tienes que meter fusibles. Entonces, definitivamente considerar en el sourcing de equipos, pues esta nueva arquitectura que no necesita combinar realmente como instalador, estar en el techo y combinando cosas, es donde suceden los problemas cuando se empatan cables y pues aquí es puro conector, ¿no? Entonces, entiendo que vimos muchas partes de bancabilidad y todo esto, súper importante. Del punto de vista geek y de hands-on con el equipo, ese sería el que les diría que yo desecharía completamente, no volver a usar cajas combinadoras hasta estas potencias. A lo mejor ya arriba en megas inversores centrales grandotes, pues no puedes tener tu multi-MPPT así tan fácil, al menos de que metas multi-inversores strings como estos. Bien, entonces, yendo a la siguiente pregunta, nos quedan aquí 10 minutitos más de la sesión del debate.
Veo que hay algunas preguntas en el QA, las cuales va a haber un espacio para contestarlas después de la presentación del equipo Solís, donde ya han preguntado por fichas técnicas, estoy seguro se las van a mandar. Entonces, para terminar estos 10 minutos de debate, me gustaría preguntarle otra vez a cada participante, en los últimos 5 años que han estado más enfocados en C&I, a lo mejor Alejandro, desconozco mucho cómo está el mercado en Centroamérica, a lo mejor fue antes de 5 años, acá en México puedo asumir que todos recibieron su primer proyecto comercial máximo 5 años para atrás y de ahí nos vamos para adelante. ¿Cómo ha mejorado su flujo completo? O sea, desde que hacen la propuesta al usuario hasta la puesta en marcha. O sea, ¿qué innovaciones han visto en este flujo completo de comercial industrial en el sector C&I en los últimos 5 años? Si quieren, empezamos contigo, Leonardo. Y es por el orden en que veo las pantallas, no sé si todas las vean igual, pero así parece manecillas de reloj. Bien, no, con gusto, Arturo. Pues yo creo que, yo esa pregunta la había entendido un poco más en la óptica del fabricante, pero desde la óptica del integrador, algo que ha cambiado mucho es que, a final de cuentas, estamos vendiendo un activo que produce kilowatt hora o megawatt hora, ¿no? Ya en un entorno C&I. Y eso implica que el integrador debe tener una responsabilidad distinta a solo vender watts, ¿no? Supongo que en el mercado de los focos LEDs, pues nunca se llegó a que vendieran lúmenes per se, ¿verdad? Pero aquí tampoco estamos hablando de inversión tanto más grande, tanto más cuantiosa, y a un horizonte de inversión tanto más largo. Entonces, ha habido mucha innovación en los esquemas en los que se puede hacer bancable un proyecto que se ejecuta en un entorno C&I. Estamos hablando de muchas firmas y fondos de inversión, inclusive banca institucional que está aprendiendo a reconocer los riesgos y los diferentes parámetros en los que opera esta tecnología para poder otorgar capital, ¿no? Al final de cuentas, ese es un tema importante. No sé si esa es la pregunta, Arturo, o si me estoy desviando. Bueno, puede ser parte de la respuesta, pero por ejemplo, una innovación en el flujo es que pues ya no hay cajas combinadoras, ¿no? Como platiqué en el punto pasado. Pudiera haber otras de cómo se hacía la venta. A lo mejor antes era en cash, ahora ya estamos viendo más esquemas que hay en ese flujo, como entonces, el capital. Sí creo que va en esa dirección mi aportación. Creo que los PPAs, a final de cuentas, hasta un integrador está empezando a comprometer parte de su inversión inicial, de su CAPEX, a un resultado en kilowatt hora o megawatt hora. Y eso me gusta, lo he visto ya mucho en el mercado, porque pues genera, a final de cuentas, un due diligence que es necesario para que el integrador tenga esa responsabilidad. Y no solo él, sino también pues río arriba en toda esa cadena de proveeduría exista esa responsabilidad, ¿no? Hacia lo que vendemos, que al final de cuentas son activos que generan energía, no tanto la capacidad de watts pudiera ser irrelevante. Evidentemente, una buena ingeniería también tiene el potencial de entregar una buena eficiencia. Entonces, la innovación que yo he visto es que en esos procesos de facturación hablamos de concesiones que se hacen a corto plazo, como 2, 3 meses, o largo plazo, inclusive fondos de inversión que van tan lejos como firmar un contrato de suministro a 20 años, pues son una innovación porque están, digamos, asegurando que la calidad en los procesos exista, porque ya estás enfocando el valor en el usufructo, ¿no? En el producto que forma parte de ese resultado de lo que hacemos, que es el kilowatt hora o el megawatt hora, ¿no? Buenísimo. Jaime, ¿qué has visto que ha causado esa innovación o detonación en el proceso desde propuesta hasta puesta en marcha en comercial industrial? ¿En qué le han estado apostando allá en Terra? Yo creo que va muy en línea con lo que dice Leonardo, que antes a lo mejor la responsabilidad de que todo funcionara se le ponía al cliente, no nada más se vendía el sistema y ahí dejaba de interactuar ya
el EPC o la empresa que vendió, a ahora que es más bien el cliente dice, a ver, yo quiero energía y tú dame la solución que traiga todo, ¿no? Traiga la instalación, traiga el financiamiento, si es una compra de energía más barata a lo que están pagando hoy, que traiga garantías, o sea, como que transicionó mucho del cliente hacer todo, nada, y más bien poner todo el riesgo y el desarrollo en empresas que se dedican. Buenísimo. Deyanira, ¿qué nos puedes comentar que hayas visto en este proceso? No, pues creo que ya está bastante completo lo que han mencionado. Bien, entonces, Alejandro, ¿tienes algo más que agregar? Tal vez, bueno, ¿qué no se ha, o sea, qué no se ha innovado es toda la parte regulatoria. En la mayoría de los países los requisitos siguen siendo bastante burocráticos y lentos, y eso básicamente es lo que atrasa bastante la adopción y limita como las posibilidades que existen. Por ejemplo, en México esto de los 500 kilowatts. Entonces, y así hay en todos los países como reglas un poco arbitrarias que limitan esa innovación. Tal vez aquí lo importante es que ya la energía solar, como está en la empresa, está en las casas, y más bien viene una década muy interesante de disrupción en los modelos de negocio. Almacenamiento de energía va a cambiar todo el panorama, porque ya eso le quita poder a las distribuidoras, y ya se está viendo, bueno, en varios países a nivel mundial, y en América Latina se está comenzando a ver. Y de ahí te puedes ir al tema de cosas tan innovadoras como las transacciones peer-to-peer que se hacen con blockchain, y cosas muy innovadoras que se están haciendo, que básicamente la regulación es lo que limita este potencial de posibilidades que se tienen. Entonces, tal vez viendo hacia atrás, lo que se ha logrado es que ya se ha posicionado en cierta manera todo este tema de la generación distribuida, y bueno, y también agregando todo lo que es vehículos eléctricos, que ya ahí pues puedes poner tu vehículo en tu casa y tener sistema solar, y nos enfrentamos a una década, si la regulación y los gobiernos lo permiten, de muchísimo potencial, generación de empleo, competitividad, mayor sostenibilidad a nivel de toda la sociedad. Y es esta lucha entre avance tecnológico impulsado por emprendedores que aquí están presentes versus entes regulatorios o tal vez grupos de presión que se aferran al status quo y no dejan que esto verdaderamente fluya, y que es una oportunidad para los países de América Latina. Lo están haciendo los países desarrollados, y más bien se está perdiendo una potencial oportunidad de oro para nuestros países. De acuerdo. Y qué bueno que mencionas eso. O sea, sí hemos visto cómo los hard costs han bajado año con año, y los soft costs, que es toda la parte regulatoria, pues va incrementando año con año, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que mencionaste, almacenamiento, es ese detonador de que se detengan estos soft costs y ya sea puro hard cost, que sabemos hacia dónde van las tendencias. ¿Qué me pudieran decir sobre la solución que ahorita hay de cero inyección a la red? ¿Cómo han implementado este tipo de soluciones, y cuál es su opinión en el uso de esta tecnología de cero inyección? Si quieres, empezamos contigo, Deyanira. Creo que estás en mute. Si quieres, vamos contigo, Leonardo. Creo que ya quitaste tu mute. ¿Qué opinan de las soluciones? Yo creo que la función Zero Export va a ser algo muy demandado, independientemente de los aspectos legislativos que pudieran o no existir en el corto o mediano plazo.
Y como lo decía en un principio, por ahí generación distribuida va a tener un extra plus en donde exista sincronía con los periodos de generación y los periodos de consumo. A final de cuentas es algo que de manera natural, previo a la adopción masiva de tecnologías disruptivas como almacenamiento, se tiene que dar, ¿no? Va a llegar de manera gradual. Entonces, ciertamente hay fuertes oportunidades ahí, a nivel control, a nivel sistema, es algo sencillo. Ahí quizás lo delicado, y pues me toca a mí decirlo muy a menudo frente a prospectos y usuarios eléctricos mexicanos, pues tenemos que conocer el perfil de cargas. Si tú no sabes cómo consumes, difícilmente vas a poder ser eficiente en una estrategia de generación o una estrategia de suministro. Entonces, ahí tenemos un problema a nivel país porque muchos de esos datos no están disponibles. Al final de cuentas, no es, como dicen por ahí, hay información que vale mucho, esa es una, y que potencialmente sí puede inhibir al desarrollo de ciertas tecnologías, ¿no? No solo de la generación distribuida, sino también de la eficiencia eléctrica. Entonces, ahí hay un problema, sin duda es un obstáculo. Creo que vamos a tener que resolver ciertos temas de medición, ciertos temas que también están ligados ahí con control y asuntos de regulación en el área de medición en México, pero presentan un enorme potencial, porque al final de cuentas, si tú no consigues un usuario que coinciden sus horarios de generación con sus horarios de consumo en un 80%, pues vas a tener pues cierta ventaja, ¿no? Cierta oportunidad que capitalizar. Y ya hay que empezar a también entender cuáles son la afectación de cada tecnología en sus debidas escalas con la infraestructura mexicana y la legislación mexicana, ¿no? O sea, como bien sabemos, por ejemplo, a nivel transmisión, inclusive a veces a nivel distribución, no hay afectación en generación solar distribuida. Y eso es un tema que pues ha producido un debate técnico y no técnico, en cierta forma también político. Y yo creo que tenemos que adoptar ciertas posturas nuevas, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas la confrontación per se es como la innovación per se, pues es pura disrupción. Tenemos que encontrar puntos medios. Por eso considero que es un momento decisivo para esta industria. Estos próximos 12 meses van a ser cruciales para establecer buenas bases en México que nos den crecimiento, ¿no? Bien. Oye, Alejandro, allá en el Zero Net Export, y con esta pregunta ya vamos a pasar a la parte de la presentación de Solís. ¿Cómo está en Centroamérica? Tengo curiosidad, ¿cómo está en Centroamérica la parte de Zero Net Export? ¿Y cómo lo has visto acá en México? O sea, en realidad en la mayoría de los países hay net metering, entonces esto no es tan necesario, pero bueno, y en la mayoría de los países, y creo que México es igual, o sea, tenés el medidor y si no lo cambias y le inyectas a la red es como si lo consumieras. Entonces, más bien por la burocracia que existe en los países y por el tiempo que dura, mucha gente prefiere esa opción, especialmente en el sector residencial que tiene una curva de demanda bastante como que no calza con la parte de energía solar. De nuestra parte, nosotros, o sea, actualmente el mercado tiene mucho potencial y buscamos el low hanging fruit. Entonces, y además tenés un activo y si vos lo limitas de alguna manera, y pues el rendimiento disminuye. Entonces, lo que nosotros hacemos en comercial industrial es adaptarnos a la curva de demanda y trabajar abajo. Si no se puede, el ideal, y por eso también hablamos de la parte regulatoria. Hay limitaciones que es esto que vos estás mencionando, 500 kilowatts, y básicamente en prácticamente todos los países no es como que se optimiza la solución de acuerdo al consumo, sino se optimiza la solución de acuerdo en cuanto a la regulación lo permita. Ok, buenísimo. Pues vamos a pasar a la presentación y sobre esta última pregunta de qué ha habido en innovación, lo único que no escuché fue algo que me hubiera encantado escuchar, que es la parte del software. Estoy seguro que todos ustedes ya usan software, a lo mejor empezaron usando AutoCAD y ahora están usando diseñadores como Helioscope, posiblemente sigan usando hojas de Excel, cuando pudieran utilizar Sunwise. Entonces, aquí nada más con el permiso de Eloy, que me escribió ahorita rápidamente, pues sí les quería informar que eso de las fórmulas de capacidad de distribución que varios preguntaron,
hay un webinar que les estoy compartiendo ahorita en el chat, donde pueden ver todo sobre esas fórmulas que impactan mucho al crecimiento de comercial industrial, y teniendo el conocimiento de ellas van a poder hacer pues, mejores propuestas a sus clientes. Ahí les puse ese link donde pueden obtener esa información. Ahora sí, pasamos a la presentación del inversor Solís, que nos va a dar Sergio Rodríguez, el Service Manager de LATAM de Solís Inverters. Sergio, adelante. Muy buenos días, Arturo, a todos. Muchas gracias, Alejandro, Jaime, Dayanira, Christoph, Eloy, por esta presentación, por toda su experiencia y sobre todo por gracias por estar aquí en este debate, en este lanzamiento de este nuevo producto desde, bueno, múltiples ciudades de México, Christoph desde España, Alejandro también desde Costa Rica. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar la parte técnica del producto. Dame un segundo aquí en lo que comparto la presentación. ¿Podrían confirmarme que ya esté viéndose la presentación? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pues bueno, entonces para los que ya tienen aquí un buen rato en este lanzamiento, en este evento digital, no se vayan a ningún lado, quédense aquí los próximos 10 minutos. ¿Por qué? Porque los próximos 10 minutos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tratar de resolver casi todas sus preguntas, las preguntas que están ahorita poniendo en el chat, las fechas de lanzamiento en la región de México, Latinoamérica, el Caribe, la disponibilidad en cada país, las versiones que van a existir, tanto UL y EC. Después vamos a entrar un poco de manera general a las características principales en cuestión de rendimiento, seguido por la seguridad, la competitividad del producto, así como la comunicación. Después ventajas, flexibilidad de diseño, si van a poder combinarlo con otros productos, con otros inversores, cómo se va a comunicar. Después vamos a entrar también a lo que es el sistema de monitoreo, cuál va a ser el sistema de monitoreo que va a utilizar, el nuevo sistema Solís Cloud, cómo va a ser, un poquito ahí de introducción. Después vamos a tocar rápidamente lo que son las garantías. Y bueno, ya al último van a poder tener la oportunidad de si una pregunta no fue resuelta y la podemos contestar en este evento, excelente. Si no, van a tener todos mis datos para que puedan contactarnos posteriormente y resolverlo. Pues bueno, vamos a comenzar con este lanzamiento del equipo de 50 y 60 kilowatts de bajo voltaje 5G para toda la región de Latinoamérica. Como les comentaba, vamos a ver las fechas de lanzamiento, sus ventajas y al final preguntas. ¿Cuándo va a estar listo? La versión YEC, que es la certificación europea, va a estar lista a partir de septiembre 30. Esta certificación va a poder instalarse o enviarse a países como Brasil, Asia, países en Europa y ciertos países en Latinoamérica que no requieren la certificación UL, como lo es el caso de República Dominicana, algunos lugares como en Colombia, Nicaragua, etc. La versión certificación UL va a tomar un poco más de tiempo por los temas ahorita de las oficinas atestiguadoras. Estimamos que para noviembre 30 ya esté listo. Pongo aquí un pequeño paréntesis en México porque a partir de que ya tengamos la UL tenemos que tramitar la NOM. Esa NOM es un tema complicado, muy burocrático, muy tardado. Aquí mencionaban algo de la burocracia. La burocracia sigue siendo un reto importante en ese sector. Entonces yo estimo que para este producto va a estar listo con nuestros partners aquí en el país para enero, febrero del próximo año. Para los demás países en Latinoamérica que no tienen estos requisitos burocráticos para la importación de los productos a sus países, para diciembre ya pueden empezar a cotizarlo. Desde noviembre y diciembre ya pueden empezar a cotizarlo directamente a China o con sus distribuidores locales. ¿Cuáles serán las ventajas o características principales de este producto? Pues bueno, la principal, que es un equipo, es el más potente de 50 y 60 kilowatts. Va a funcionar en una red trifásica, en voltajes desde 208 a 240. Como muchos ya conocen, los productos Solís son productos muy robustos que se pueden adaptar a muchas redes muy variables. Puede trabajar en una red de 200 volts hasta 260, simplemente con ampliando los parámetros. Va a tener una eficiencia del 98%, un voltaje de entrada de hasta 1100, corriente máxima por cada MPPT de 26 amperes con una corriente máxima en cortocircuito de 40.
lo cual ustedes pueden utilizar los paneles bifaciales o ahorita los que tengan mayor corriente. Es un equipo que no va a requerir cajas combinadoras. Vas a tener de 6 a 8 MPPTs con 2 entradas. Y aquí es una parte muy importante, el sobredimensionamiento. Este equipo se va a poder sobredimensionar hasta un 170% de manera segura, lo cual pues obviamente tiene muchas ventajas. Va a ser un equipo competitivo, como mencionaba Christoph, ya no son múltiples PC boards, ya es una o dos principales, lo cual lo hace un equipo muy ligero y un diseño muy compacto que puede ser instalado por 2 personas fácilmente. Admite la conexión en conector Y, lo cual maximiza las instalaciones. MS4 también facilita mucho la instalación, es un plug and play de los cables. Tiene también compatibilidad con cables de aluminio, de igual manera con cobre. En cuestión de comunicación, puede funcionar con PLC, RS485 y también tiene la función de Zero Export para algunos países o en algunos proyectos donde se requiera. En cuestión de seguridad, una característica principal es que es un diseño sin fusibles, tiene protecciones tanto en ACDC tipo 2, su protección externa IP66, ventilación inteligente, tiene protecciones AFCI y también tiene la función de anti-PID para evitar la degradación de los paneles. En cuestión de operación y mantenimiento, estos equipos van a tener un monitoreo por string, te va a poder también analizar las curvas de IV por cada uno de los strings, lo cual te permite tener esa visibilidad muy puntual de si exactamente ocurre algún problema con los strings. Nosotros desde el punto de vista del servicio remoto, algo que ha tomado bastante importancia en esta pandemia, que ahora desde este lugar, desde mi oficina, yo puedo monitorear equipos en Panamá, puedo monitorear equipos en México, puedo monitorear equipos en España, en cualquier parte del mundo, y podemos llegar mucho más fácil a esa resolución rápida de saber si el problema está en el equipo o el problema está en algún punto de la instalación. También vamos a tener la oportunidad de actualizar remotamente, de controlar los equipos, tanto apagarlos y prenderlos, los instaladores o los EPCistas, y también de configurar ciertos parámetros. Los equipos también van a ser compatibles con los data loggers actuales que muchos ya conocen, de Wi-Fi, LAN, GPRS. Eso sí no ha cambiado. Una de las ventajas principales son estos MPPTs, de 6 a 8 MPPTs. Cada MPPT va a tener 2 strings, lo cual te da 12 a 16 entradas de strings, lo que te permite bastante flexibilidad en el diseño y pues muchas ventajas a la hora de diseñar en techos de diferentes ángulos, con diferentes secciones, etc. Eso es un factor muy importante y es una gran ventaja a diferencia de inversores centrales con los de strings. El sobredimensionamiento también, esto es un análisis que se hizo en varios proyectos utilizando paneles de 330. A mayor sobredimensionamiento es menor el costo. Entonces, esto también da, como mencionaba Alejandro, es importante la rentabilidad, o Jaime, en los proyectos, y este tipo de equipos es lo que justamente busca aliviar. Es un equipo muy competitivo en cuestión de costo, no tiene fusibles, tiene ya la función anti-PID, te evita visitas innecesarias a la instalación con ese monitoreo remoto de parte de los equipos de los EPCistas. Tiene mucha seguridad, tiene sus protecciones tipo 2, supresión de corriente de fuga y bueno, también te permite las actualizaciones remotas, lo cual evita que la gente vaya a hacer la actualización directamente en los equipos. Esto es un diseño muy simple de cómo puede ser una instalación de 60 kilowatts en trifásico en 220 en cualquier país. Como les comentaba, estos equipos admiten una corriente máxima por string de 3 amperes, lo cual te permite conectar módulos bifaciales. Después ya entras a lo que es el equipo de 60 kilowatts, que te va a permitir tener hasta 16 entradas con un sobredimensionamiento de 170%, lo cual te da mucha flexibilidad de diseño. Posterior a eso, tú lo conectas a un gabinete. El gabinete es directo a la red trifásica sin ninguna necesidad de algún otro componente. En cuestión de la comunicación puede ser por cable RS485, por PLC o por data logger.
Data Lower, lo cual te va a permitir tener ese monitoreo inteligente con el nuevo sistema de monitoreo Solis Cloud, que a continuación les voy a mencionar. En caso de que sea necesario esa inyección cero que comentan, que en algunos países en Centroamérica, Latinoamérica es importante, es justamente necesaria, aquí entraría lo que es el EPM, que es otro producto muy simple, muy seguro y muy competitivo, que permite controlar hasta 80 equipos en una instalación, ya sea trifásica en 220, trifásica en 300, trifásica en 380, trifásica en 440, no importa el voltaje. Estos equipos te permiten de una manera muy sencilla controlar la inyección y también monitorear hasta 80 equipos desde un solo punto. Una imagen que permite un poco analizar una opción que ustedes ya tienen en el mercado, lo que es el equipo de 30 kilowatts en bajo voltaje, es un producto que ya está disponible, versus esta nueva solución que va a llegar próximamente a los mercados en Latinoamérica. Pues primero que nada, es un menor costo por watt. Los equipos van a tener un costo menor, desde un 10 a un 15% menor en comparación de dos equipos de 30 kilowatts. Vas a requerir un solo data lower en lugar de dos, ya sea de Wi-Fi, GPRS, etc. Y bueno, te ahorras también bastantes componentes, menos cableado, menos estructura, menos de todo. Entonces, esto es algo que pues beneficia bastante al sector. Y bueno, en cuestión de la flexibilidad del diseño, ustedes pueden combinar un equipo de 60 kilos o dos equipos de 60 kilos con dos equipos de 20 kilowatts. También igual pueden combinar 3 equipos de 60 kilos con equipos de 30 kilowatts. Independientemente de la generación o de la marca que sea, estos equipos van a poder permitir esa combinación de múltiples equipos, independientemente de las ventajas o las características técnicas que cada uno. Siempre hay que recordar que este equipo de 60 kilos ofrece bastantes ventajas, como es un voltaje de entrada de 1100, rango de voltaje muy bajo para poder entrar en operación con el primer rayo de sol, y bueno, pues una potencia máxima de hasta 66 kilowatts en casos donde hay mucha irradiación. Y además de las ventajas de los MPPTs. Cuestión de comunicación, pues van a existir esas dos opciones, tanto la PLC como la RS485, cada una con sus ventajas y desventajas. PLC, a lo mejor muchos piensan que es algo nuevo, es algo que ya existe, que es la comunicación por medio de los cables de potencia. Es una opción mucho más económica porque te evitas cables externos. También está la opción de la comunicación RS485, que ofrece una comunicación un poco más estable, más robusta, pero tiene un costo un poco mayor. Entonces aquí ya es una decisión de ustedes como instaladores, como EPCistas, de qué opción escoger. Y bueno, el monitoreo inteligente, como les comentaba, el nuevo sistema de monitoreo va a permitir ese control remoto, va a poder también permitir ese monitoreo por string y esa curva IV que te va a permitir analizar si existe algún problema en tus paneles, en tu string o en tu estructura de cualquier tipo, ya sea una mancha, un panel dañado, una sombra, etc. Lo cual te va a ayudar a analizar rápidamente en qué inversor y en qué string y en qué MPPT está la falla, poder corregirla de la manera más rápida y así poner los equipos en marcha lo antes posible. Eso ayuda enormemente tanto a un servidor como a mis compañeros de servicio, como ustedes EPCistas, para poder mantener siempre las instalaciones que son inversiones de los clientes que necesitan estar generando constantemente. En cuestión de monitoreo, pues bueno, les comento que próximamente vamos a lanzar el nuevo Solis Cloud. Es una nueva plataforma de monitoreo que está hecha en casa. Esta es una monitoreo hecha por Solis internamente. Es un completamente nuevo sistema de monitoreo que esperamos lanzar oficialmente para diciembre y enero. Actualmente ya está en fase de prueba, en fase con algunos clientes. Y bueno, ¿qué ventajas va a tener? Pues que cualquier adaptación, cualquier cambio lo podemos hacer nosotros directamente en cuestión de comunicación API, comunicaciones externas, estaciones meteorológicas, etcétera, podemos hacerlo. Vas a poder analizar reportes, vas a poder bajar reportes de generación, vas a poder analizar las curvas, como aquí le comento, vas a poder hacer análisis de DC que te va a permitir exactamente los voltajes, corrientes de cada uno de los strings.
vas a poder analizar también los MPPTs. Y creo que algo que muchos clientes pedían era esa posibilidad de controlar el equipo remotamente, de apagar y prenderlo. Esto también es una función que va a estar disponible en También vamos a poder cambiar las configuraciones. En cuestión de garantías, algo que no tengo en la presentación, pero sí me gustaría mencionarlo, nuestras garantías son sumamente simples. Nosotros no cambiamos tarjetas, no reparamos equipos y no cambiamos equipos por equipos usados. Al momento que una falla ocurre en un equipo y se demuestra que es una falla de fabricación, nosotros lo que hacemos es enviar directamente un equipo, ya sea en Centroamérica, Latinoamérica, en el Caribe. Nosotros enviamos los equipos sin costo alguno para el cliente y no se necesita regresar ese equipo a China, a México o a cualquier otro lugar. Es una garantía muy simple y nos podemos dar el lujo de hacerla porque nuestra tasa de falla es muy, muy baja a nivel global y a nivel región. En cuestión de componentes, tenemos todos estos componentes internos en los productos que las marcas principales de impresores son las mismas, estos mismos componentes. Desde Alemania tenemos los IGBTs que han sido mejorados, como le comentaba Christoph, las pantallas, todos los componentes internos están probados, vienen de estas marcas top y todos los productos que salen de fábrica son 100% probados antes de estar en el contenedor. También, bueno, en cuestión de vida útil, creo que habían preguntado, los equipos tienen algunos reportes de la empresa DNVGL que los ponen hasta una vida útil de 20 años. Todos estos equipos tienen garantías fijas o estándar de 5 años, las cuales se pueden extender a 10, a 15 y hasta 20 años sin ningún problema ya directamente con los distribuidores. Y pues bueno, ahora sí ya pasamos a lo que es la parte de las preguntas. No sé si hay preguntas. Arturo, ¿me puedes apoyar con algunas que no se puedo? Sí, claro. Gracias por la presentación. Algunas ya se respondieron en el chat. Una que hubo fue si van a compartir la ficha técnica después del webinar. Sí. Me imagino que sí. Bien, entonces. Y la de la vida útil ya la contestaste. Había una de los fusibles, que si no cuenta con fusibles, si tendrían que conectar alguna caja externa o algo para hacer la protección. Christoph, no sé si nos puedas apoyar con esa. Estás en mute. Bueno, no. Cuando hablamos de fuseless es porque cuando un MPPT tiene solamente 2 entradas, 2 strings, ¿okay? 2 cadenas de módulos, no hay ningún riesgo de sumar corriente. Entonces, realmente es a partir de 3 strings por MPPT que se peligra un inversor, ¿no? Cuando hay un corte, una corriente reversa, etc. Entonces, en estos casos, si miran bien, lo que hemos presentado tiene 2 strings por MPPT. Y así la instalación es directamente del módulo al NC4 de la entrada del MPPT. ¿De acuerdo? ¿Incluye desconectador de DC y de AC el inversor? Así es. Sí. Okay, sí, los inversores tienen interruptor DC, ¿no? Entonces, automáticamente, primero cuando apagan un inversor, la primera cosa que hacen es bajar la terna. A partir de ahí, pueden apagar la DC y quitar las conexiones. Ok. ¿Y lo podemos instalar a la intemperie? Así es, sin problema. Okay. Sí, cuando hablamos de IP66, estamos hablando de una mayor protección que la IP65, que ya permite estar exterior, ¿no? Entonces, eso es un grado más de protección del inversor. ¿La garantía nos las puedes recordar, Sergio? ¿Cuál era? La garantía estándar es de 5 años, es una garantía completa en la cual ustedes desde el día 1 hasta el día 4 años, no sé, 364 días, ustedes tienen una protección completa del equipo. Si llega a fallar algo en el equipo, se cambia por otro equipo completamente nuevo. Si a los 5 años a lo mejor ya no hay 5ª generación, pero hay 6ª,
se cambia por una sexta generación. Ahí sí hay casos, tienen mucha suerte, pero son 5 años. Las garantías también se pueden extender hasta 10, 15, 20 años directamente con los distribuidores y no hay un tiempo límite. Se puede tanto extender desde el día 1 hasta el año 4. Ok. Nos pregunta Simón que si es compatible con el Rapid Shutdown de Taigo. Sí, así es. El Rapid Shutdown actualmente existen 2 tipos, el Rapid Shutdown TS-OF o el Optimizer. El Optimizer sin ningún problema se puede instalar directamente en los paneles. Hay otro que Taigo tiene como un comunicador aparte, que no necesariamente depende del inversor, sino cuando al momento que este receptor o detecta que la red se fue, automáticamente corta la energía de los paneles. Entonces, no influye nada en el inversor. No requieres una comunicación interna. Es algo que es un plug and play a la instalación, no tanto al inversor. A diferencia de Estados Unidos, sí existen esos equipos Solis que tienen ya la comunicación o ¿cómo se llama? El receptor internamente al inversor. Aquí se puede agregar externamente. Ok. Es que preguntan igual si es de 3 fases, 208 volts estrella, ¿en qué potencia? ¿Qué nos puedes comentar allá, Christoph? Primero hemos hablado de un inversor, cuando estamos hablando para vuestro mercado de bajo voltaje en 220, eso es un transformador en tipo delta. Okay. Tenemos, obviamente, como ha dicho Sergio, nuestros inversores son muy flexibles, pueden trabajar estrella delta, estrella, todos los modelos de configuración de transformador. Sí. Okay. Con o sin neutro, sin ningún problema. Exacto. Buenísimo. Ahora, ¿cuántos inversores se pueden conectar al mismo data logger de Solis? Aquí la describen como cuántos inversores esclavos pueden conectarse. Okay. Bueno, tenemos 4 opciones. El EPM Plus 5G es un equipo que tiene es un todo en uno que incluye exportación cero a la red, monitoreo y también medidor. Tiene un Smart Meter incorporado. Este equipo puede controlar hasta 80 inversores en una sola instalación. Ahora, de ese también existe lo que es el Data Logger, que ese Data Logger va uno por cada inversor, depende si quieres monitorearlos individualmente. Sin embargo, aquí es exclusivamente monitoreo, no hay control o inyección a la red. Ok. Sobre la inyección cero a la red, ¿todos los modelos de Solis tienen esta capacidad? Y si no, ¿cuáles? Todos los inversores Solis integran entonces la opción EPM, okay, que es Export Power Management, ¿no? Entonces eso se configura o se instala con un batímetro, ¿okay? Y eso entonces gestiona un solo inversor. Cuando hay que gestionar múltiples inversores, así en este momento se utiliza el Export 5G Plus, por ejemplo, ¿okay? Para poder trabajar con 80 inversores, ¿no? Okay. Maxi. Y preguntan sobre la ventilación o el método de enfriamiento que tiene el inversor. ¿Cuál está utilizando? ¿Son ventiladores, placa de aluminio? ¿Cuál tiene? Sí, es un ventilador. Okay. Tenemos nosotros trabajamos pasivo como activo, entonces obviamente el casting, la parte de aluminio, donde están, vamos a decir, pegados los IGBT, ¿no? Esa es la parte, vamos a decir, pasiva, ¿no? Y cuando llegamos a, por ejemplo, 80 grados, ¿okay? Tenemos la otra opción de activar los ventiladores. Entonces tenemos doble protección. Va. Ahorita, de las preguntas técnicas, creo que ya contesté la mayoría. Hay una pregunta de Colombia, que esta va más para las asociaciones. Si consideran que las políticas adoptadas por el presidente AMLO frente a las energías renovables son un obstáculo a la masificación y uso de los sistemas fotovoltaicos de generación.
No tengas algo por ahí de Yanira o Leonardo. Adelante, Deyanira. Gracias. Bueno, pues hasta el momento no han implementado nada, ninguna normativa. Todo sigue igual en cuanto a generación distribuida. Como comentaba Leonardo, también como que pasamos por un momento de incertidumbre porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pero hasta ahorita no hay nada establecido, seguimos igual en generación distribuida. Sin embargo, a mediados de diciembre sí se publicaron que iban a cambiar un poco la administración en cuanto a generación distribuida, iba a estar involucrado más en ACE. Entonces, bueno, vamos a esperar cuáles son las estrategias que van a tomar, pero por el momento todo sigue igual. Okay. Pues coincido con lo que dice Deyanira, hay mucho que está en movimiento, hay muchas propuestas en piso. Híjole, son preguntas complejas, prefiero las técnicas, mejor, Arturo, si se puede. No. Pues tenemos un año complicado. Yo creo que a final de cuentas, no, el mayor perdedor aquí está siendo la innovación, el mayor perdedor también está siendo el medio ambiente. Creo que está México desafortunadamente politizando demasiado los asuntos y generalizando demasiado las cuestiones que en teoría debieran establecer pues competencias que son o ambientales o tarifarias o legales y todo lo estamos politizando. Entonces, yo sí lo digo abiertamente, sí ha sido una política pública en donde pues hemos visto grandes frenos hacia la innovación y, repito, el medio ambiente pudiera ser la figura que va a sufrir mayores rezagos. Sin embargo, creo que estamos entendiendo que existe cierta voluntad, ¿no?, de encontrar un punto medio y de trabajar juntos en políticas públicas que puedan promover igualdad de circunstancias. Creo que lo que hemos mencionado mucho de establecer proyectos que eleven el contenido nacional y reactiven las cadenas productivas son importantes, son un punto común que se tiene hoy en día a nivel federal y a nivel estatal. Por otro lado, hay muchas propuestas en piso también para favorecer a la generación distribuida y su avance. A final de cuentas estamos abajo del 1%, inclusive con el gigawatt en capacidad, y yo creo que hay todo por desarrollar en ese segmento. Hay propuestas en piso enfocadas a elevar pues de medio mega a 1 mega, el generador exento, y hay diferentes posturas que próximamente vamos a encontrar en función de ello, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es tratar de evitar la generalización, tratar de evitar de alguna manera u otra exacerbar o establecer cierta hipérbole hacia las posturas de todo. Nos ha distanciado, nos ha hecho ver un proyecto de país en donde no entendemos claramente cuáles son los puntos en los que podemos avanzar. Y a las asociaciones, pues ahorita lo que nos toca hacer es convocar mucho a foros abiertos, a diálogos, convocar mucho a la iniciativa privada y también a los diferentes entes, en muchas ocasiones públicos, que formen parte de la MIF y participen en los diferentes eventos que realizamos, ¿no? Al final de cuentas, todo ese diálogo y todo ese consenso va a llegar y tiene que llegar. O sea, yo creo que todos aquí entendemos que no es una pregunta de si se va o no establecer una agenda energética hacia los renovables. Eso ya está dado y sabemos que va a ocurrir. El tema es cuándo, el tema es también qué beneficios secundarios podemos crear alrededor de esta industria. China, sin duda, creo que es un gran ejemplo en cómo logró cierta coalición a nivel academia, a nivel gobierno, a nivel iniciativa privada, y todo eso, pues a final de cuentas ha tenido un efecto positivo. Hoy por hoy en módulos creo que está en un 76%, ¿no?, de la manufactura mundial, y a final de cuentas empezamos a escuchar hasta apenas hace un mes a China, en la parte política, a establecer compromisos ambientales a nivel nacional, y eso me gusta. Empezamos a ver a China que empieza a hacer afirmaciones al 2050, al 2030, empieza a haber compromisos también en materia ambiental, y eso creo que exhibe cierta coherencia, cierta cordura, y a final de cuentas algo similar tenemos que ver en nuestro país, ¿no? Bien, entonces, perdón por ponerles ahí preguntas difíciles.
Arturo, algo que me gustaría agregar y quiero que todas las personas que están viendo este evento, que son instaladores, EPCistas, quiero que realmente sean conscientes de que tenemos una región enormemente rica en recursos, tanto en sol como en viento. El sol seguirá brillando a pesar de cualquier administración, a pesar de cualquier burocracia que exista, y las tecnologías seguirán siendo disruptivas y seguirán avanzando a pesar de cualquier reto. Entonces, solo es cuestión de como mercado estar muy unidos. En parte de Solís somos parte de la MIF, estamos parte también de la Solmex, estamos muy apegados a todos estos cambios que pueda haber, pero vienen las tecnologías, viene el almacenamiento, ya traemos inversores híbridos, traemos este inversor de 50 60 kilos en trifásico en 220. Entonces, solamente es cuestión de seguir presionando y seguir avanzando a pesar de cualquier tormenta que esté enfrente de nosotros. De acuerdo, gracias, Sergio. No sé si los participantes, que ya estamos llegando al tiempo que teníamos planeado, quisieran agregar alguna conclusión. Si quieren, empezamos contigo, Alejandro. Pues, primero que todo agradecer a Solís, a vos, Arturo, a los expositores. La verdad que aprendí bastante. Y a todos los que nos están escuchando, que al final el perfil es bastante similar: emprendedores, entusiastas, personas que están preocupados por una mejor región, por un mejor país, y por la sostenibilidad que necesitamos. Igual creo que todos estos avances tecnológicos nos ayudan a facilitar la energía solar, y pues no, de contento y a seguir adelante. Y obviamente los retos regulatorios, o sea, como dice el dicho, por más grande que sea un elefante, si nada contracorriente, eventualmente se va a cansar. Y nos queda a nosotros adicionalmente si uno está en el sector privado, en asociaciones, pues seguir luchando, estar preparados a que esto de las energías renovables no es un sprint, no es un maratón, es como un ultra Ironman, y hay que disfrutar la experiencia. Y pues qué dicha que están saliendo estas innovaciones que hacen el propósito de todos nosotros un poco más fácil. Entonces, Alejandro, gracias. Vamos contigo, Jaime. ¿No tengas alguna conclusión? Gracias. Sí, que en general vamos siempre a encontrar retos, ¿no? Ya sean regulatorios o tecnológicos o algún otro, para que la generación solar siga creciendo. Es que es inevitable, ¿no?, que la transición pase. Entonces es nada más cuestión de seguir encontrando el cómo ir pasando cada uno de esos retos. Bien, entonces, Deyanira. Bueno, pues más que nada agradecerles la oportunidad de poder participar y de difundir información sobre energías renovables. En MERM nunca hemos parado de hacer esto. Creemos en el sector y cada día nos estamos uniendo a más personas que también creen en el sector y que a pesar de la situación por la que estamos pasando, pues nunca paramos, ¿no? Y seguiremos adelante, y porque pues bueno, son proyectos que ayudan al país, ayudan a la población, y es importante implementarlos y no olvidarlos. Muchísimas gracias. De acuerdo contigo, igualmente a ti. Christoph, Sergio, no sé si quieren dar alguna conclusión. Christoph, sí, ¿gustas? Pero quiero, bueno, obviamente gracias por estar y haber participado. Quiero añadir una importancia. Hay que saber que al final, obviamente, la burocracia, todo es un freno, está claro, pero debemos saber que los inversores, por ejemplo, que es una parte muy importante de una planta fotovoltaica, no tenían la capacidad de gestionar, vamos a decir, por ejemplo, el factor de potencia, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, 3 años atrás o 5 años atrás. Hoy por hoy, ya como hemos hablado, la madurez hace que todo se va a integrar. Es una integración al final. Y la compañía eléctrica lo sabe muy bien, ¿no? Porque al final
sabemos muy bien que el factor de potencia está afectado cuando tenemos un generador fotovoltaico, ¿no? Obviamente hoy el inversor es capaz de hacer de subir el factor y entonces tener un factor correcto, ¿no? Obviamente una planta siempre industrial se tiene que calcular su factor de potencia, lo que si tiene motor inductivo, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber eso. Los inversores hoy, repito, ya son inteligentes. No lo era hace 3 años atrás. ¿De acuerdo? Gracias. Buenísimo. Pues muchas gracias. Sí, creo que sí la energía solar es la única inteligente. Los motores diésel no los veo con un cerebro en ningún momento de la historia. Para allá va. Y pues les agradezco a todos por la invitación, por su tiempo y los comentarios que nos pudieron brindar. Felicidades, Solís. Creo que va a ser un excelente inversor que va a seguir impulsando el crecimiento en C&I para la generación distribuida. Muchas gracias. Sí, perdón, Arturo. Veo que hay muchas todavía preguntas ahí sin responder. Actualmente están ahí la presentación, están los datos de sales@jinglong.com para temas de costos, temas de disponibilidad en ciertos países en Centroamérica, Latinoamérica. De igual manera está mi correo directo que me pueden escribir si hay alguna duda, si quieren la presentación, las fichas técnicas o cualquier otra pregunta que no se haya podido responder. Favor de contactarme por ese medio, yo a la brevedad estaré respondiéndoles. Y pues muchas gracias a todos los participantes en este panel y a todos los que han participado en este lanzamiento de este nuevo producto, de esta nueva solución para el sector. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias a todos. Gracias, Buen saludos día. a todos. Adiós.